Hola, soy Virgil. Presenté un cortometraje en el festival que se llama No puedo creer que ya estamos hoy. Y en este proyecto decidí de retratar la cuarentena porque para mí fue una manera de cuestionar un poco mi vínculo con el mundo y también con la gente, un poco como exponer un poco una mirada personal y vincularlo con mis relaciones sociales. Entonces hacer un poco un vínculo entre mi punto de vista acá en Argentina con como mi vida de antes en Francia, como de hacer un proyecto poco que se construye entre los dos lugares y también como manera de cuestionarme sobre la situación acá y en Francia también. Em, Estoy acá en Buenos Aires porque estoy haciendo una maestría de cine documental en la Universidad del Cine en San Telmo. Estoy como en mi segundo año, entonces llegué acá en el mes de marzo, antes de la cuarentena, para empezar las clases. Me quedé acá porque para mí era como más fácil de tener las clases online acá y de quedar como me gusta mucho vivir acá en esta ciudad, en este país y continuar a descubrir un poco como la situación acá y el país acá. Eh, Durante la cuarentena yo vi un montón de películas más personales, como de directores que hacen autorretratos o que van a partir de su mirada propia para como exponer su mirada sobre el mundo, como me gustan mucho las películas de Chantal Akerman. También hay una película de una directora italiana que se llama Mati Diop, que hizo una película durante la cuarentena que habla de su situación en Francia, que está haciendo un proyecto con los odios de su abuela. Entonces ella crea un vínculo entre su propia situación y la historia de su abuela con las imágenes de su cuarentena. Es un poco lo que quiero hacer con mis proyectos, como crear un diálogo con mi amigo que se queda en Francia y exponer mi punto de vista de acá y crear como un viaje en el tiempo, en el espacio entre los dos lugares. También estoy haciendo un proyecto de tesis sobre el tema del cine epistolar. Y para mí este proyecto fue una manera también de hacer un proyecto más práctico sobre este tema que me gusta mucho, porque para mí es una manera de crear un vínculo entre la imagen y el discurso que cambia un poco las relaciones, como no es solamente el texto como si el texto crea una historia, las imágenes son otra y los dos se encuentran para crear también como una otra relación entre lo visual y lo sonoro. Y entonces eso, como mi idea fue más con el montaje de pasar de un espacio a otro para hablar del pasado, del presente, del futuro y como de reunir todo en un espacio-tiempo singular como del proyecto. Para mí es eso, como retrata la cuarentena, fue una manera un poco de encontrar no sé, una mirada personal y como exponer mi mirada sobre la situación con, con un proyecto que mezcla un poco la escritura, las imágenes y también como lo sonoro, como trabajar a partir del sonido para desarrollar las ideas que se muestran en las imágenes también, como eso. Muchas gracias. Chao, hasta luego.